100.1. Y regresamos acá en Mundo Infinito, se lo adelantamos, estamos con Ascan Bolt, director de emergencia de Desafío Levantemos Chile, y que nos lleva inmediatamente ese nombre a hace 16 años, cuando ese 27F nos despertó, no solamente del sueño, sino que enfrentando una realidad dolorosa y que hasta el día de hoy sigue marcando, y con el desafío Levantemos Chile también nos pone de una manera positiva, sacar enseñanza, aprendizaje, entereza también para enfrentar la vida, y me imagino que eso se plasma también en las emergencias. Cuéntanos un poco cómo se origina Desafío Levantemos Chile, que yo creo que es importante destacar. Bueno, Desafío Levantemos Chile nace después del terremoto, con Felipe Cubillos, que hizo un viaje los días posteriores al terremoto, 1 o 2 días después. Un amigo de él que tenía un helicóptero lo invitó a recorrer las zonas más afectadas porque no se podía llegar, estaban todas las carreteras cortadas, y recorrieron la costa del Maule y el Biobío. Y ahí Felipe quedó consternado con lo que vio, sobre todo en Iloca, en Constitución, que fueron las zonas más golpeadas. Y inmediatamente convocó a una red de contactos. Esto nace como una red de contactos que empezó a escribir unos mails masivos para contarles lo que había visto y para pedir ayuda a los empresarios, a todos estos amigos que él tenía que estaban muy contactados. Y surge, ahí se conecta con Cristian Goldberg, que tiene una empresa de construcción modular, y él le ofrece donar la escuela para Iloca y poder hacerlo en tiempo récord. Y así fue como en 20 días se construyó y se inauguró esta escuela, con la presencia del ministro de Educación de la época, Joaquín Lavín, y con una cobertura de prensa muy impresionante, porque estaba todo el país todavía consternado, nadie había atinado a hacer nada, y nosotros estábamos entregando esta escuela, y ahí empieza este efecto dominó, esta bolita de nieve que le llamo yo, que empieza a crecer, nos empezaron a llamar de todas partes, y es el nacimiento del Desafío Levantemos Chile, muy enfocado en el tema de las escuelas y de volver a clases en marzo, que fue un gran problema que hubo por la cantidad de escuelas que se destruyeron. Claro, y lo hemos hablado, cuando ocurre una emergencia, retomar la rutina es súper clave para poder procesar, para poder enfrentar ese día a día que se ha visto alterado, muchas veces incluso con pérdidas de familiares. Entonces, no es solamente una infraestructura, es ayudar a ponerse de pie a una comunidad. Eso es clave, o sea, nosotros llegamos con la primera idea, llegó Felipe, de poder hacer como un albergue para las familias que habían perdido sus casas, y las familias le dijeron, no, nosotros necesitamos un albergue, preferimos quedarnos acampando acá en nuestros terrenos y cuidar lo poco que nos quedó, pero necesitamos que los niños puedan volver a clase, porque así nosotros podemos enfocarnos en reconstruir, enfocarnos en trabajar, en retomar nuestros trabajos y esa normalidad que es la que arma la rutina. 27F que nos dejó lecciones en términos, no sé, de alerta, de estructura preventiva también institucional, pero me imagino que para ustedes fueron aprendiendo sobre cómo desarrollar un modelo que pueda ponerse en práctica en este tipo de momentos. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes y lecciones que han sacado como fundación? Qué importante lo que preguntas, porque eso yo creo que es al final lo que es desafío, un modelo de gestión, algo que se fue aprendiendo sobre la marcha después de esta tremenda catástrofe que tuvimos, un terremoto, uno de los más grandes de la historia, y se armó un modelo de gestión que estaba focalizado en la eficiencia y en la transparencia, que son dos cosas clave que siempre nos hablaba Felipe. O sea, Felipe Cubillos nos decía, no hay nada más solidario que ser eficiente. Y eso es lo que hay que meterle acá al tema, es un tema de gestión, de poder actuar con un sentido de urgencia y de poder, en lo posible, poder eliminar la burocracia lo más posible para poder avanzar en la reconstrucción, porque ahí es donde hay muchas piedras de tope muchas veces para partir, en los temas de permisos, de burocracias, de cosas que quedamos entrampados y nos cuesta avanzar. Pero ese desafío es un modelo de gestión y que también se ha exportado ya a otros países, que hay mucha gente mirándolo porque realmente es algo bien único. Y se trabaja con el mundo público, también con el mundo privado, para poder adquirir también los recursos y seguir avanzando. ¿Cómo se conversa? Muchas veces que se dice hay mucha burocracia o no hay voluntad de hacer las cosas o de invertir en ciertas cosas. ¿Cómo se logra esa conversación, ese diálogo?
Bueno, se trabaja con todos. Esto hay que trabajar con el sector público, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, con las personas. Al final integramos a todos esos distintos componentes de la sociedad y los ponemos a trabajar en un mismo objetivo, que es trabajar con sentido de urgencia, con soluciones eficientes y también tender un puente entre quienes necesitan la ayuda y quienes pueden ayudar. Eso también siempre fue desde un inicio muy marcado en Desafío Levantemos Chile, poder estar en terreno para entender qué es lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo y contactar a las personas que pueden hacerlo posible. Es importante tener esa conversación con la misma comunidad. Muchas veces se llega con ayuda, con la mejor intención, sin duda. El chileno es un ser humano solidario y que quiere estar ahí en cada momento, pero hemos visto cómo, no sé, mucha gente dona ropa y quedamos con cerros de eso y no sabemos qué hacer. Canalizar esa ayuda es vital. ¿Qué ha pasado desde ese 27F con la Fundación? Porque no solamente se quedaron en reconstrucción, han ido avanzando en otras áreas también. Absolutamente. Nosotros siempre decimos que el terremoto del 27F derribó los muros que no nos estaban permitiendo ver una emergencia social. Y ahí Desafío Levantemos Chile se especializó en distintas áreas. Hay un área de educación, por ejemplo, que empezó a trabajar con las escuelas rurales, a mejorar la infraestructura, con programas educacionales para apoyar a los profes a capacitarse. Hay un área de salud que se dedicó a hacer operativos médicos. Ahora tenemos un partner que es la clínica alemana, por ejemplo, y llevamos a los especialistas de la clínica alemana a las regiones a operar, a operativos resolutivos. Tenemos un área de emprendimiento también que apoya a pequeños emprendedores todo el año, no solamente en las emergencias. Entonces nos hemos ido especializando en estos distintos nichos en los que igual estamos trabajando todo el año y cuando llega una emergencia estamos con todas esas áreas apoyando para levantar a la comunidad de manera integral. ¿A qué le llaman emergencias silenciosas? Bueno, estas emergencias que ocurren todos los días. Cuando nosotros, en lo personal, me ha tocado viajar al Alto Biobío, al Altiplano, a zonas, a la Araucanía, a las zonas indígenas, donde tenemos necesidades enormes de todos los días en educación, en la calidad de los establecimientos. Hay muchas escuelitas rurales que encontramos que se están prácticamente cayendo a pedazos y levantábamos proyectos, invitábamos a empresas y lográbamos reconstruirla. Entonces, esto al final habla de una sociedad civil empoderada, que no solamente esto es monopolio del Estado. Toda la sociedad civil se puede involucrar y podemos hacer un mejor Chile. Hace poco vivimos la tragedia de los incendios forestales en la región del Ñuble, Biobío, Araucanía. Y ustedes llegaron con Levantemos Sur. ¿En qué consistió? Bueno, nosotros llegamos al día siguiente del mega incendio de Ñuble y Biobío. Nosotros ya tenemos un modelo de gestión que está bien aceitado, entonces tenemos inmediatamente ya guardados kits de remoción de escombros, ayuda a primera necesidad. Eso es lo primero, que es lo que se llegó desde el día siguiente. Y luego se armó esta gran campaña que se enfoca primero que todo en la reconstrucción de la infraestructura comunitaria, las escuelas, lo mismo que estamos hablando, los jardines infantiles, las juntas de vecinos, y en una segunda etapa también en la reconstrucción de las viviendas, apoyando. Tenemos más de 5.000 viviendas destruidas en este mega incendio, principalmente en las comunas de Penco y Tomé, y hemos estado muy enfocados en eso, en apoyar a las familias en el día a día de la reconstrucción, tanto con la infraestructura comunitaria como con las viviendas. Porque la infraestructura comunitaria, los espacios públicos, son vitales también en cada comunidad. A veces uno se olvida y piensa en la vivienda, obviamente, el techo donde dormir es clave y es necesario, es vital. Pero los espacios públicos generan vínculos que son muy relevantes cuando se enfrentan este tipo de situaciones y Tomé en Penco más del 90% de las casas se vieron afectadas. Entonces estamos hablando que una cancha de fútbol para esos niños a los 10 días es clave. Absolutamente, y las escuelas son al final el alma de una comunidad. Lo que iba a pasar en Punta de Parra, por ejemplo, es que los niños se iban a tener que separar, es decir, iban a tener que ir algunos a unas comunas, otros a otras comunas, y gracias a esta escuela de emergencia modular que ya estamos en pleno proceso de construcción, ya llegaron los módulos hace 3 días los primeros y la vamos a entregar la última semana de marzo. Esa comunidad educativa no se va a tener que separar y eso es súper potente. O sea, es lo que más nos pedían los papás. No queremos que nuestros hijos ahora se separen porque ya vivieron el trauma de perder su casa, de perder su escuela. Más encima los van a mandar a una escuela donde no conocen a nadie, con todos los efectos que eso puede tener. Así que logramos mantener junta a esa comunidad. Estamos conversando con Ascan Bolt, director de emergencia de Desafío Levantemos Chile, cuando se cumplen 16 años de ese 27 de febrero con este terremoto que sacudió a la
gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. ¿Cómo se enfrentan este tipo de emergencia? Y no podemos olvidar que Fundación Levantemos Chile, Desafío Levantemos Chile, también vivió su propia emergencia en su momento y fueron capaces también de volverse a parar, que creo que fue una frase que yo me acuerdo el 2010 escucharla mucho de Felipe Cubillos. El chileno sabe que se tiene que volver a parar. Y ustedes siguieron adelante también después de que el 2011 falleciera Felipe Cubillos. Así, eso fue un terremoto interno para nosotros muy fuerte, que nos golpeó demasiado duro, pero toda esa pena, todo ese dolor lo transformamos en energía. Al final se generó eso y no podíamos dejar que el desafío Levantemos Chile se muriera y trabajamos con más fuerza y logramos seguir creciendo y mantener el legado de Felipe Cubillos. ¿Y qué se viene a futuro? A futuro, bueno, ahora tenemos mucho trabajo en el Biobío, estamos con todo el equipo desplegado en Penco y en Tomé principalmente, también en otras comunas del Ñuble que fueron afectadas como Bulnes, como Quillón, como Ranquil. Pero el foco fuerte este año para nosotros va a estar en el Biobío acompañando no solamente la reconstrucción material de lo que se perdió, de las casas, de las escuelas, sino que también la reconstrucción del alma de las familias, que ese es el sello que también le ponemos, de estar muy presentes, acompañando a las familias, como te digo, no solamente desde el apoyo material, sino que también acompañándolos en esa transición que es muy dolorosa, pero que se puede volver a levantarse después de una tragedia como esta. Después de los incendios del sur se armó este evento que incluso fue televisado por los canales de televisión para juntar recursos de varias fundaciones, iniciativas solidarias que también querían aportar. Pasa a veces la emergencia y claro, la rutina hace que se piensen en otras cosas. ¿Cómo se puede seguir ayudando, acompañando? También porque son emergencias grandes que demoran mucho tiempo en volver a reconstruir las casas, los colegios, a levantarse esa comunidad. ¿Cómo se puede seguir aportando? Bueno, hay muchas formas de aportar. Hay gente que va directamente a la zona y ofrece su ayuda, ya sea monetaria o con manos, para ayudar a reconstruir. Y la gente que no tiene tiempo, pues tiene la opción de poder apoyar una campaña como la del Desafío Levantemos Chile. Ahí están todas las formas de apoyar, están en nuestra página desafiolevantemoschile.cl. También tenemos un Instagram, @desafiochile. Ahí pueden conocer lo que estamos haciendo y también los detalles de la cuenta del Banco de Chile que tenemos dispuesta por si quieren sumarse y hacer su aporte en la campaña. Porque hablaban de transparencia y ustedes también van mostrando en qué invierten este tipo de donaciones. O sea, uno puede hacer una trazabilidad si quiere, no de su propio dinero, pero en el fondo de cómo se está llevando este tipo de campañas, por ejemplo. Eso es lo más importante para nosotros, la transparencia. Por eso tenemos un informe, ahí una cuenta pública que se va publicando específicamente en nuestro Instagram, también en nuestra página web, y ahí pueden revisar en qué se está invirtiendo cada peso de lo que se ha recaudado en esta campaña, que ya va sobre los 6.000 millones y esperamos ojalá poder llegar a los 10.000 para ejecutar todo lo que queremos hacer en apoyo de las familias de Penco y Tomé. ¿Qué porcentaje con lo que ustedes, porque los recursos igual se terminan, no son suficientes, nunca son suficientes, me imagino, para este tipo de situaciones? ¿Qué porcentaje de ayuda con el nivel de afectación que hubo es lo que ustedes están aportando y trabajando? Bueno, ahí el detalle así específico no es difícil darlo porque esto es algo muy grande, pero nosotros por lo menos nos estamos enfocando en todo lo que son los casos más críticos, los más críticos. Esa es la gracia de estar instalado en terrenos, que podemos tener esa evaluación y estamos apoyando principalmente a los adultos mayores, a las familias con niños pequeños, con infantes y todo lo que es comunitario, que al final es algo que tiene un impacto para la comunidad completa, porque obviamente es imposible cubrir para nadie 5.000 familias damnificadas de un momento a otro, pero sí al hacer las escuelas, al hacer los jardines infantiles, al hacer las juntas de vecinos, al final lo estamos impactando a todos. Claro, y va de la mano también con lo que se está trabajando a nivel estatal. El próximo 11 de marzo asume un nuevo gobierno. Hay algunas conversaciones tal vez para poder seguir trabajando con esta alianza público-privada que ustedes intentan gestionar. De todas maneras, así como hemos hablado con el actual gobierno, estamos conversando con el entrante, y eso también ha sido un poco problemático al final para la misma zona, porque quedaron un poco en un limbo entre medio de un gobierno que estaba saliendo, otro que estaba entrando. Que pasó lo mismo el 2010. Lo mismo, exactamente, y que también pasó en Castro el 2021, cuando fue el gran incendio de Castro. Pero ahí donde nosotros también podemos hacer un enlace, porque en el fondo nosotros partimos antes y nos quedamos, entonces podemos también enlazar y ya tenemos súper claras cuáles son las necesidades, las prioridades y estamos disponibles. Bien.
Estamos conversando con Ascan Boll, director de Emergencia y Desafío Levantemos Chile, poniendo el punto, recordando también lo que ha sido el trabajo en estos 16 años, la importancia también de seguir trabajando en terreno en esas zonas afectadas, que a veces uno se olvida, pero hay gente que está ahí necesitando también esa ayuda. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Mundo Infinito. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros hacemos pausa, pero ya volvemos con más.